yo quiero conocer la voluntad de Dios, porque yo quiero conocer más a Dios, porque yo quiero amar más a Dios, porque yo quiero rendirme más a Dios, o porque yo me tengo a mí en mente primero. Yo deseo conocer la voluntad de Dios más de lo que deseo conocer a Dios mismo. O quiero conocer la voluntad de Dios para saber si ese muchacho es el ideal para mí. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez y este es el podcast Joven Verdadera. Nuestro deseo es poner en tus oídos, en tu corazón, una dosis de verdad que te ayude a permanecer firme en este caminar de fe, en este caminar con Cristo. Y quiero recordarte, como siempre te digo, que esto viene siendo como un empuje, como un impulso para que te lleve a desarrollar una conversación con una mujer en tu iglesia local, en tu hogar, mujeres de carne y hueso que están ahí, porque aunque hoy iniciamos una serie de preguntas y respuestas, es imposible poder cubrir todas las aristas de tus preguntas, poder darte todo lo que tú necesitas acerca de este tema, pero es como que una probadita para que tú saques esta conversación de aquí y la lleves al mundo real, donde tú vives, donde tú existes. Y bueno, hoy vamos a comenzar una serie de preguntas y respuestas y vamos a iniciar con las preguntas que estuvimos respondiendo en el live del episodio número 200. Si no sabías, en Instagram hicimos un live celebrando que llegamos al episodio 200 y ahí respondimos a algunas de las preguntas que nos llegaron en las redes. Y obviamente, primero, el episodio es largo, o sea que tienes que tomar un largo tiempo para escucharlo, y también las respuestas fueron más reducidas porque queríamos responder 10 preguntas en ese episodio. Así que lo que queremos hacer es ahora tomar las cosas con calma y ir respondiendo una a una, adicional a estas, algunas otras preguntas que recibimos, porque también quiero decirte que estoy súper agradecida a las que llenaron la encuesta que compartimos en las redes. Gracias, porque nos encanta conocerlas, nos encanta saber qué están pensando, cuáles son sus necesidades y sobre todo la razón por la que hicimos la encuesta. Nos encanta aprender cómo servirles mejor. Y la pregunta, sin más preámbulo, de este episodio es: ¿cómo descubro la voluntad de Dios para mi vida? Mira, te confieso que desde que yo era una niña pensaba que la voluntad de Dios era como un enigma que yo necesitaba descifrar, como si yo estuviera en un rally con instrucciones cifradas y complejas, o quizás como en una película de un arqueólogo como Indiana Jones, que tiene que descubrir dónde está el tesoro con un mapa que tiene jeroglíficos que son imposibles de descifrar. Así yo pensaba que era la voluntad de Dios, que era como algo secreto, que solamente era revelado para algunos elegidos, algunos que son como más espirituales. Y en mí había una ansiedad mientras yo cruzaba por la adolescencia, ese valle, y también mi juventud temprana, aún como madre joven, yo tenía esta pregunta, o sea, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Y esa inquietud me desgastaba, incluso me quitaba a veces hasta el sueño, porque yo quería conocer la voluntad de Dios como si esto fuera algo que yo tenía que descubrir. Así que para la joven que hizo esta pregunta, quiero decirte que lo mejor de Dios y lo que ha traído más libertad a mi vida cristiana es saber y reconocer, creer por la fe, que Dios se ha revelado a sí mismo. Desde que tú abres la primera página de tu Biblia y lees en Génesis 1:1, dice: en el principio, Dios. Y hice la pausa intencionalmente porque es como si desde el principio Dios ha entrado en escena, Él se ha revelado a sí mismo, Él es el protagonista de su historia y Él no ha hecho esto a escondidas de su creación.
sino que Él se ha revelado su carácter, ha revelado su obrar, ha revelado su plan, ha revelado quién es Él, ha revelado lo que le agrada, lo que no le agrada, ha revelado qué es lo que Él quiere hacer con el ser humano, de quién es toda la gloria. Él no ha hecho nada en secreto. Él ha revelado su obrar, porque la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos. Así que ya podemos de ahí partir con la realidad de que nosotras no tenemos que sentir ansiedad porque no vamos a descubrir, entre comillas, cuál es la voluntad de Dios. Dios ha revelado cuál es su voluntad. Lo que pasa es que reducimos eso de la voluntad de Dios y le damos un significado muy centrado en nosotras mismas. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Y más que querer conocer a ese Dios, más que poder relacionarnos con ese Dios, cómo Dios piensa, cuál es su carácter, cómo Él se ha revelado, cuáles son las cosas que su plan redentor me está enseñando acerca de cómo Él ha obrado, de cómo Él está obrando, de cómo Él va a obrar. En lugar de verlo con una perspectiva centrada en Dios, yo quiero que esta voluntad de Dios que es revelada para toda la gente sea realmente específica y que se trate acerca de mí. Entonces, por eso es que nos confundimos, porque queremos utilizar la palabra de Dios como si fuera una bola mágica que nos diga qué hacer específicamente para nosotras. Y bueno, de eso vamos a hablar más detalladamente en el próximo episodio con la próxima pregunta, pero hoy podemos comenzar a reflexionar en esto. O sea, yo quiero conocer la voluntad de Dios, porque yo quiero conocer más a Dios, porque yo quiero amar más a Dios, porque yo quiero rendirme más a Dios, o porque yo me tengo a mí en mente primero. Eso es lo más importante cuando se trata de nuestra pregunta acerca de la voluntad de Dios. Yo deseo conocer la voluntad de Dios más de lo que deseo conocer a Dios mismo. O quiero conocer la voluntad de Dios para saber si ese muchacho es el ideal para mí. Es importante que podamos discernir estas cosas. Y si deseas saber formas específicas en las que Dios en su palabra ha revelado cuál es su voluntad, vamos a ver estos versículos. Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Con esto nos podemos ir y pasar toda la semana reflexionando. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Él ha revelado que su propósito, su voluntad para nosotras es que le amemos a Él por encima de todo. Y puedes comenzar a aplicar esto de manera personal, examinando cuáles son aquellas cosas que amas más que a Dios. La voluntad de Dios es que Él sea tu mayor tesoro, que tú puedas abrir tus ojos para contemplar y ver y creer por la fe que no hay un tesoro más precioso que Él. De manera que tú tengas este deseo tan grande de atesorarlo, de amarlo, de valorarlo, que tú estés dispuesta a dejar cualquier cosa, a romper cualquier altar de idolatría moderna, a cortarte lo que sea necesario para que puedas vivir para Él. Pero esto es lo más increíble, que también su voluntad es que tú ames a tu prójimo como te amas a ti misma. Asimismo, como te amas a ti, que ames a tu hermano o a tu hermana o a esa persona que realmente no quieres perdonar. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Que ames a tu prójimo como te amas a ti misma. También en Mateo 6, en el versículo 33 dice: busca primero su reino y su justicia. Eso es la voluntad de Dios, que primero y por encima de todo tú busques su reino, su justicia. Piensa en tu vida y pregúntate si
Esto para lo cual quieres conocer la voluntad de Dios te está llevando a buscar más y a poner tus prioridades en orden. ¿Quién está primero? ¿Quién gobierna en la toma de decisiones? Lo que dice Dios y su palabra, lo que dice el mundo. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y ahí tiene que estar toda tu energía, en buscar a Dios, en su palabra, en poner su reino primero, por encima de todo reino humano, de todo pensamiento humano, de toda decisión humana. Pero este otro está muy interesante. Es Primera de Tesalonicenses 4:3 que dice, porque esta es la voluntad de Dios. Clarito. Tu santificación, es decir, que te abstengas de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios para tu vida en todas las etapas es tu santificación, que tú inviertas ahí toda tu energía en apartarte para Él. ¿Por qué? Porque obviamente en vista de la gran misericordia que Dios ha tenido contigo, tú puedes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo. Esa es la respuesta lógica también, según Romanos 12:1. Ante tanta misericordia, la voluntad de Dios es que tú vivas en santificación y que te abstengas de toda inmoralidad sexual y que hagas lo que tengas que hacer y ahí inviertas toda tu energía en apartarte para Él. Si tienes que cortar lo que sea, lo vas a cortar. Si tienes que tomar una decisión radical, la vas a tomar. Si vas a pasar por una persona como extraterrestre de otro mundo, porque tu vida es muy extraña y distinta, lo vas a hacer porque esa es la voluntad de Dios. Pero ahí mismo también en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. La voluntad de Dios, claramente, para ti, es que tú seas una joven agradecida, una joven con un corazón contento, tranquilo con lo que Dios le ha dado. Me encanta que Nancy DeMoss Wolgemuth hace referencia a esta frase en muchas de sus enseñanzas. Ella dice, la ingratitud es el primer escalón de la escalera descendente que te lleva a todo tipo de pecados, porque si tú te fijas y tú quizás rastreas hasta el inicio de cómo fue que caíste en ese pecado, te vas a dar cuenta que vas a encontrar un corazón malagradecido, porque no estás contenta con lo que Dios te ha dado, porque no encuentras satisfacción en Dios y entonces tienes que ir al mundo a buscar o quizás ceder a tus pasiones, a tus deseos. La voluntad de Dios es que cultives un corazón agradecido. Hay un libro buenísimo de Nancy DeMoss Wolgemuth que se llama Sea agradecida y de verdad que te lo recomiendo. Lo voy a poner en las notas de este episodio. Búscalo en la página web avivanuestroscorazones.com y si quieres un atajo, jovenverdadera.com. También en Primera de Pedro 2, iniciando de los versículos 14 al 16, dice, esta es la voluntad de Dios, este es el 15, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, no usen esa libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. O sea, Dios dice aquí que su voluntad claramente es que tú hagas lo que tienes que hacer, que es coherente con lo que Dios ha revelado en su palabra, que tú hagas el bien, que tú sirvas a Dios donde tú te encuentras, así sea en tu hogar o si vives en la universidad o en el trabajo donde te encuentras, en tu lugar de estudio, donde sea que tú te encuentres, que tu forma de vivir sea coherente con la manera en la que Dios te ha salvado, lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque a veces podemos desgastarnos tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida y no estamos haciendo lo que sabemos ya que tenemos que hacer. Es más fácil ir a buscar lo que no se te ha perdido en lugar de atender tu cartón y agradar a Dios donde tú te encuentras.
honrando a tus padres, respetando a las personas que Dios ha puesto, donde tú estás bajo su autoridad, haciendo tu tarea, algo tan sencillo como no haciendo trampa en tu examen, buscando a Dios por encima de todo, como leímos, perdonando, extendiendo perdón, no siendo chismosa, no siendo malagradecida. A veces queremos complicarnos porque es más fácil andar detrás de una complicación que ir a lo simple y hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer hoy. La voluntad de Dios es que tú seas fiel donde Él te ha colocado, que tú mueras a tu voluntad, te niegues a ti misma y que le sigas. Porque al final, una de las dos voluntades tiene que morir. Y esa es la voluntad de Dios, que tú aprendas a menguar para que aprendas a hacer lo que Él ha dicho que es bueno. Que tú ames su palabra, que tú conozcas su carácter, que tú lo ames por encima de todo y que le obedezcas, movida por ese amor que está por encima de cualquier cosa en este mundo. Y eso lo puedes hacer a través de muchísimos medios de gracia que Él te ha dado. Exponte a la predicación fiel de la palabra de Dios. Mira, Dios no te salvó y luego te abandonó. Él te dejó su palabra y ahí Él te ha revelado todo lo que tú necesitas, pero también te colocó en una iglesia local para que tú puedas con otros creyentes crecer en ese entendimiento y ese conocimiento de Él y que tú lo ames más. Así que rodéate de cristianos piadosos. Rodéate de mujeres maduras en la fe, pide consejos, haz preguntas, cultiva un corazón enseñable, pídele que te ayuden a conocer a Dios, abre tu vida, déjate guiar por las personas que aman a Dios, que te apuntan a la verdad de la Escritura y sobre todo, descansa en su soberanía porque no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer que pueda frustrar su plan. Y voy a terminar con un versículo, o mejor dicho, con 2 versículos que le voy a pedir a mi hijo Samuel que lo lea para que te sirva de adelanto de lo que vamos a hablar la próxima semana con la próxima pregunta. Y dice así, Romanos 12, los versículos del 1 al 2. Por tanto, jóvenes verdaderas, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y bueno, ahí les dejo este versículo porque la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo encontrar la dirección de Dios para tomar una decisión específica. Así que ya saben, tenemos una cita la próxima semana y como siempre les digo, no se vayan apuradas a lo próximo. Deténganse a pensar, a meditar, a responder. ¿Qué te está llamando Dios a hacer a la luz de lo que escuchaste? ¿Qué es lo que Él te está hablando a tu corazón a través de su palabra? Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.